La consolidación del Estado Nacional y la educación argentina se dio en el periodo de 1880 hasta 1916 inclusive. El camino hacia la unificación del Estado argentino se concretó con un acuerdo de los sectores dirigentes que estuvieron en conflicto desde hace muchas décadas. El periodo que se da en los años 1862 hasta 1880 fue conocido como periodo definitivo de la organización, que estuvieron en la presidencia Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Anteriormente se debe tener presente que Bernardino Rivadavia actuó en la educación argentina como secretario, colaborador y finalmente como presidente de la República, el cual introdujo un método para todas las escuelas de Buenos Aires, decretando la obligatoriedad escolar y fundando la Sociedad de Beneficencia dirigida a escuelas para niños y promoviendo el desarrollo de la educación media. Luego Juan Manuel de Rosas asumió el poder como gobernador, estableciendo muchos cambios, ya que se obtuvo una dura censura y se destruyeron muchos libros de la educación. En el año 1837 la democracia liberal predominó, ya que se reunía jóvenes liberales que sean responsables para la cosa pública. Además, esta generación del 37, como era llamada, se reunía en actividades culturales donde se discutían temas de política, educación y literatura. En el año 1838 se borraron del presupuesto los salarios docentes, donde los padres debían pagar los gastos de las escuelas. En 1848 Sarmiento viajó a Estados Unidos, enviado por el presidente, quedando muy impresionado con la educación pública, donde el sujeto es activo de su propia conducta y también que la religión no estuviera involucrada en la educación. En el año 1853, en la Constitución se reflejó el programa de Juan Bautista Alberdi, derivado de las ideas del liberalismo, en el cual se expresó que la educación recaía en el artículo número 5, donde las provincias debían asegurar la educación primaria. En el año 1856, Sarmiento, como gobernador de la provincia, daba autonomía al sistema escolar respecto a la universidad, motivado por abrir una escuela pública que tenga una educación práctica y democrática, diseñando distintos caminos para la enseñanza de la cultura universitaria. En el año 1862 hasta 1868, al comienzo del mismo, asumió la presidencia Bartolomé Mitre, organizando el sistema educativo, estableciendo la primera ley de educación 356, que premiaba a las provincias que tuviesen inscriptos al 10% de la población en edad escolar. También se establecía un fondo del Estado para su financiamiento, donde los habitantes debían pagar la enseñanza de las demás personas de la comunidad. En caso de los estudiantes con algún déficit o alguna discapacidad, el gobierno se encargaría de los gastos. En el año 1868 accedió a la presidencia Domingo Faustino Sarmiento. En el año 1869 se realizó el primer censo nacional, que reveló que más de 1 millón de personas no sabían leer ni escribir. En el año 1870, Sarmiento fundó la primera escuela normal en Paraná. En el año 1871 se dictó la Ley de Subvenciones Escolares, que sistematizó la ayuda económica de la nación a las provincias. Y en el año 1875 se dictó la Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires, consecuencia de la reforma constitucional de 1873, que establecía la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, que conste de 8 años para los varones y 6 años para las mujeres.